Bueno, entonces después de esa introducción a lo que es la palabra para la lengua, para el habla como tal, pues vamos a entrar a revisar cada uno de estos mecanismos de los que habíamos ya mencionado en clase y que ustedes hicieron la consulta. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es ejemplificar. Aquí me quedó mocho la pantalla de la presentación, no me va a alcanzar a salir, pero entonces yo les voy contando. Bueno, estos prefijos que como ustedes ya dijeron son partículas que se anteponen a las raíces de las palabras, no a las palabras como tal, sino a las raíces, a las bases o a los lexemas de las palabras con las que tenemos para formar otros significados con esas mismas palabras. Entonces encontramos este prefijo, contra. El ejemplo es contramedida. Entonces dice esta página, esto lo tomé de la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que ellos ahí pues tienen constantes actualizaciones del léxico del español. Dice que contramedida está formada pues con el prefijo contra, que significa acción o sentido contrario. Entonces quiere decir que contramedida es una medida que se toma para ir en sentido contrario a una medida inicial, ¿cierto? Entonces una medida tomada para aminorar o anular otra medida. En el caso de medida, el morfema lexical estaría en met. Y lo que sería idad sería lo que hemos llamado el participio, ¿cierto? Que cuando ese participio pasa a adjetivo puede ser ido, ida, ¿cierto? Se puede poner en femenino. Entonces, en este caso, la raíz es met. Le antepongo el contra y con el medida estoy pues ya hablando de aminorar, contramedida, aminorar otra medida. Otro ejemplo que hay acá es tardo. Tardo es un prefijo que significa tardío o final, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Al final del capitalismo. Y esta respuesta, esta es una consulta que hace un hablante en la página de la Fundeu, y lo que le contestan es que, bueno, las formas adecuadas son tardocapitalismo pero unido, ¿cierto? No como él lo escribió, o tardocolonismo, y que hace referencia a lo final, ¿cierto? A lo final de una época. Entonces, en este caso, lo último del colonialismo. Entonces va también pegado a la raíz, que en este caso sería capital, ¿cierto? Aunque bueno, tendríamos que revisar, pero la mínima parte que va hasta el momento sería capital. Otro ejemplo por aquí, y esta diapositiva avanza, es con los monosílabos que tienen prefijos. Entonces, por ejemplo, yo, ve, gas, plan, que son monosílabos, pues entonces nos llevarían tilde porque los monosílabos no se tildan, pero cuando esos monosílabos se les antepone un prefijo, pues ya va unido y entonces se amplían las sílabas y eso quiere decir que llevan tildes, ¿cierto? Entonces mega, que es grande, va junto a plan, sería megaplan, plan con tilde. Antigas, pues sin gas, gas con tilde. Biogás, bio es de vida, no sé bien el significado de esta palabra. Ver antes, en prevé, llevaría tilde B, ¿cierto? Porque ya son 2 sílabas, y lo mismo en super yo, que ya tendría 3 sílabas. En el caso de los sufijos, pues dijimos que son partículas que se van a poner después de la raíz, ¿cierto? Por eso nosotros no hablamos de las palabras, porque las palabras como tal tienen esos sufijos. Y en este caso me encontré esta palabra despectiva, todóloga o todólogo, ¿cierto? Donde todo sería pues la raíz, que pues significaría que alcanza lo general, ¿cierto? Lo grande, la completitud, por decir algo, de esta raíz, ¿cierto? Y el logo estaría relacionado con alguien que conoce algo. Entonces sería conoce el todo o estudia el todo, pero se utiliza de manera despectiva, y entonces este logo también se puede poner en femenino. Quiere decir que el sufijo realmente sería loc, porque la O y la A pues serían el sufijo que nos indicaría el género de la palabra.
pero entonces ahí tendríamos el sufijo. Y también está, por ejemplo, en este caso, que son neologismos que se están empezando a emplear, palabras que se están empezando a emplear, espectacularizar y espectacularización, que vienen de espectáculo, espectacular. Entonces, en el primer caso vemos que espectacular, con este sufijo izar, se está convirtiendo en un verbo, ¿cierto? Espectáculo y espectacular son nominales, pasan a ser verbales. Y cuando se habla de espectacularización es que se está volviendo algo un espectáculo. Este sion sería otro sufijo. Quiere decir que aquí en espectacular, espectáculo, luego espectacular, entonces ar sería un sufijo. Ya cuando se vuelve espectacular lo ampliamos a espectacularizar y zar sería el otro sufijo. Y cuando hablamos de espectacularización ya estamos hablando de tres sufijos, ar, isa y sion. Y eso nos cambiaría los significados, entonces se los dejo de tarea para que vean las diferencias. En los préstamos lingüísticos vamos a encontrar muchísimos anglicismos que son préstamos del inglés, porque pues esa es la lengua vehicular que está en este momento, y que como tenemos la globalización y mucha de la tecnología proviene del inglés, entonces pues hay muchas palabras que se quedan adaptadas al español, como en el caso de zombie, que ya entonces no lo vamos a escribir zombie, sino zombie en español ya adaptado. Si lo escribimos zombie, pues todavía es válido, pero en cursivas para demostrar que es una forma del inglés. Y pues aquí tenemos badminton, que se ha adaptado al español y nos damos cuenta de ello cuando la palabra se ha tildado, ¿cierto? Y eso nos demuestra que ya se está haciendo una españolización de la palabra, ¿cierto? Ya la estamos castellanizando. Y pues tenemos aquí, por ejemplo, que nos dicen que en vez de emplear estos conceptos que están acá, games, round y match point, pues utilicemos juegos, ronda, punto de partida, y nos hablan de set, que inicialmente esa palabra era un préstamo lingüístico sin adaptar. Ahora está adaptado al español, entonces ya lo colocan como si fuera pues mejor emplear estos que estos otros préstamos lingüísticos. Y este habeas corpus, que también es una expresión que tenemos en el ámbito jurídico desde lo latino, ¿cierto? Desde los latinismos o de los cultismos. Préstamos lingüísticos vamos a encontrar muchos, entonces aquí encontré este picnic, ¿cierto? Que en el español lo tomamos prestado del inglés, pero el inglés lo toma prestado del francés picnic, ¿cierto? Y pues ya como está adaptado al español, entonces va con tilde, ¿cierto? Es una adaptación que tenemos. Vemos los calcos semánticos, que también son préstamos lingüísticos, pero en este caso tratamos de pasarlos al español. Hot dog, perro caliente. Este trick or treat es de truco o trato cuando en la época de Halloween, ¿cierto? Pero por ahí leía que, por ejemplo, en México ellos no dicen truco o trato o dulce o treta, sino, lo olvidé, utilizan como la figura en la que empacan los dulces. Entonces quiere decir que ellos ahí no tendrían calco semántico, sino que es una forma de decirlo en su propia lengua. La composición quiere decir cuando tenemos palabras que se forman de otras palabras completas, ¿cierto? Entonces san se acabó. San, que sería una interjección, san, como un sonido, ¿cierto? Los sonidos, lo onomatopéyico es interjección. Se, el pronombre, y acabó de finalizar, ¿cierto? Y entonces se nos convierte en una interjección mucho más grande, san se acabó, con tres palabras. En el caso de arco iris vemos que está formado por dos palabras y que esas dos palabras luego se vuelven en una, entonces en ese caso ya tenemos que aquí hay un hiato porque la I es la que tiene el acento, ¿cierto? Acá está el tema de los hiatos. Igual estas presentaciones se las voy a enviar para que puedan leer cada una de esas palabras. Está este cumplemes, que se da precisamente de la unión de cumple, mes o meses, ¿cierto? Que sería lo mismo con cumpleaños o cumpleaños. Y tenemos mezcla. Mezcla es cuando se utilizan
partes de las palabras. Entonces, quienes hayan leído a Cortázar, fantabuloso, de fantástico y fabuloso. En este caso, bromance es un nuevo concepto que sale en esta medida que ya estamos abriendo nuestra mente y dejándonos un poco del machismo, alude a esa amistad íntima que no es nada sexual entre hombres, ¿cierto? Entre amigos, que pues por mucho tiempo también se vio como, uy, no debe ser porque bueno, se podía tergiversar. Entonces, en este momento ya está la posibilidad de unir bro, de brother y romance y queda una mezcla de palabra. Y está esta que es una lucha, por ejemplo, de muchos ciudadanos que quieren dejar de comer carne, pero es imposible porque pues las dietas y los consumos que ofrecen son pues más relacionados a carne. Entonces lo que ocurre es que aparece la mezcla de flexible y vegetariano. Entonces es un nuevo consumidor que trata de disminuir la carne, de ser más vegetariano, y entonces decimos flexitariano, ¿cierto? Eso es otra mezcla. Las siglas y los acrónimos que están muy relacionados. Las siglas son conceptos que se unen con las iniciales de cada palabra porque son conceptos que se repiten constantemente. Entonces, para no decir todo ese concepto largo, decirlo ya en la sigla que sea convencionalizado, es la que funciona. Pero resulta que esas siglas, cuando las pronunciamos solamente así como consonantes, siguen siendo siglas, pero cuando esas siglas suenan como palabras, las vamos a llamar acrónimos. En esa medida hay unas siglas que pasan a ser acrónimos y luego las tenemos como palabras. Entonces aquí, por ejemplo, nos encontramos con este UCI, en ambos casos, mayúscula, minúscula, ya vamos a ver por qué, o ya ustedes podrán leer por qué. En este caso es acrónimo porque suena como una palabra, a diferencia, por ejemplo, de IPCC, no suena como palabra, sino que se suenan las consonantes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un acrónimo que está surgiendo en este momento de Latinoamérica, LATAN, ¿cierto? En donde permite que suene como una palabra, donde hay vocales y consonantes, ese tema de las sílabas. Pasamos a los apócopes o acortamientos, que son palabras que se recortan un poco por economía fonética. Entonces hablamos de fotografía, foto, cinematografía, cine, motocicleta, moto, bicicleta, bici. Hay unas que están aceptadas ya en el diccionario, hay otras que pues no están en el diccionario, pero pues no significa que no se puedan usar, porque pues el uso es el que hace que finalmente esas palabras lleguen al diccionario. Entonces, de los ejemplos que me encontré diferentes a los que le acabo de dar, está este que no lo había escuchado, pues no sé si en nuestro contexto funcione. De pronto esto debe ser de otro contexto donde se habla español, neocon, pero hace carrera y termina llegando pues a nuestro contexto. Neocon es de neoconservador. Tenemos finalmente la acuñación. Bueno, entonces los apócopes son acortamientos válidos de las palabras, y las acuñaciones son cuando las marcas registradas, los sustantivos propios, se nos convierten en sustantivos comunes. Entonces, este ejemplo de Michelin lo tomo del diccionario, y miren que dice que es una marca registrada y que por alusión a la figura humana formada con neumáticos con que se anuncia, entonces da un significado, pliegue de gordura que se forma en alguna parte del cuerpo. Nosotros por lo general decimos llantas o gorditos, pero este concepto también se emplea y en ese caso sería una acuñación. Me encontré con este Pokémon que si se va a escribir, pues el nombre propio debe escribirse con tilde, pero cuando ese nombre se nos convierte en una forma lexicalizada, en una manera común de mencionarlo, entonces decimos que se debe escribir con minúscula y sin tildes. Y entonces la tarea que tenemos, porque este video ya se va a acabar, es que cada uno va a crear un texto donde a mano, escrito a mano, donde presente los 10 mecanismos que estudiamos, estos 10 mecanismos que finalmente pueden ser 9 por la sigla y el acrónimo. Deben subrayar cada uno dónde está y cómo se llama ese fenómeno, y esa es la tarea que me deben compartir en la carpeta que ya les voy a enviar al correo para que suban por favor la actividad.